estamos saludando a todo el mundo. Bueno, a lo que venimos, vamos, no se me duerman, no se me duerman. Acuérdense, cuando terminemos la predicación, los sacramentales, agua, aceite y sal, que son muy, muy importantes para nuestra protección, salud, progreso, prosperidad, sanación y liberación. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó, ¿qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo, traérmelo. Se lo llevaron, y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a la tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó, desde niño, y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, que si puedo, todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó, creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo. Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró a casa, los discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, Señor? Respondió, esa clase solo sale a fuerza de oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. La versión que yo les estoy leyendo es de la del peregrino, eh, es una versión, la Biblia de nuestro pueblo, de Choquel, Luis Alfonso Choquel. Es una versión que me gusta, pero obviamente hay versiones mucho más certeras en la traducción, pero el contenido es el mismo. Y nos narra algo que ustedes ven que venga, aquí dice en la Sagrada Escritura, acá en el Evangelio dice, en cada perícopa, cada trozo del Evangelio hay un título. Entonces, por ejemplo, acá dice, sano niño epiléptico. En otros tiene otros nombres. Pero no hay que ponerle mucho cuidado a esos títulos. Eh, Depende de quien lea este Evangelio, lo pueda comprender. Los evangelios el mensaje de Dios, la Sagrada Escritura es tan poderosa y tan grande que usted puede leerlo 50.000 veces y cada vez usted encuentra cosas diferentes. Si nos vamos a la crítica textual, a la teología científico-crítica, hay muchas interpretaciones. Depende quién lo lea. No es lo mismo que lo lea un exorcista como yo, el que nos dedicamos hace más de 20 años al Ministerio de Liberación y Exorcismo, a un médico, por ejemplo. Si vamos a mirar, hacer una comparación textual del texto de la realidad. Porque el médico va a decir, eso es epilepsia, hermano. A mí no me venga a decir nada más. Un psiquiatra, un psicólogo, dependiendo, porque ahorita hay psiquiatras y psicólogos y médicos. Yo trato con bastante, es más, hay varios que son
pacientes, no crea, los choques también le friegan la vida, o a sus pacientes. Entonces tenemos un intercambio, un encuentro interdisciplinario muy interesante. Entonces, como les digo, se puede leer 50.000 veces un texto y siempre vamos a encontrar algo nuevo, algo renovador, algo muy importante, algo que nos enseña. Desde la perspectiva de exorcista, por la experiencia que uno tiene a lo largo de la vida, se da cuenta que lo que dice el Evangelio es cierto, es totalmente verídico. Pero más que buscar un hecho concreto que haya existido como tal, o la redacción, o tradición, la redacción, el lenguaje literario, tiene un simbolismo más teológico. Eso sí es muy importante entenderlo. Debemos nosotros, antes de entrar a mi opinión como exorcista del Evangelio, debemos de comprender que la vida espiritual no se resume o no está enmarcada en solo un día de oración, un día de fe o un tiempo donde yo aprendo. El camino espiritual es de todos los días, es un aprendizaje continuo, eso es algo que quiero que reflexionemos durante la semana. Un aprendizaje continuo, la vida es un aprendizaje continuo. Recomiendo que lean Mateo 17, 14, 21, Lucas 9, 37 al 43. Para que, este es Marcos 9, del 14 al 29. Para que los lean esta semana y lo reflexionen y miren las diferentes variantes de Mateo, Lucas y Marcos. Que aunque son relatos que en su prosa, en su forma literaria, tienen diferencias, no se contradicen, sino se complementan. Entonces, en la vida espiritual y en el caminar, muchas veces vamos aprendiendo durante la marcha. Y es lo que hacen los apóstoles con Jesús. Jesús les empieza a enseñar, pero desde una parte no solo teórica, no solo intelectual, sino praxis, una práctica, en algo muy orgánico, algo muy de vivencial, una teología vivencial. Los primeros acercamientos, cuando los primeros discípulos lo siguen, Jesús les dijo, vengan, vengan y me conocen, vengan, Rabbi, maestro, ¿de dónde vives? Vengan, vengan y se dan cuenta. Muy proactivo, el cristianismo es muy proactivo. Tuve hambre, me diste comer, estuve desnudo, me vestiste, estaba preso, me visitaste. El cristianismo, el catolicismo, la espiritualidad de Jesús no es una cuestión de que solo sea meramente intelectual o de un racionamiento espiritual, sino es, aparte de ese racionamiento espiritual, lo llevamos a la práctica, el día a día. Si no es algo muerto, es simplemente intelectualidad espiritual y no más. Por eso es que hay grandes teólogos que son una sapiencia, pero que espiritualmente no están en nada, porque no tienen esa vivencia, ese experimentar la presencia de Dios. Y experimentar la presencia de Dios duele, es difícil, es complicado. Estamos aprendiendo todo el tiempo, no nos la sabemos todas, por más espiritualidad o por obras que uno haga, por momentos que uno diga, no, yo ya esto lo viví, yo ya lo superé, lo sé manejar. Hay muchas cosas dentro de nuestro ser que necesita cambio y necesita transformación y necesita aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo porque el conocimiento de Dios es infinito. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo en la marcha y tenemos que, no es solo intelectual, sino también práctico. Y muchas veces se juntan las dos y a veces es la práctica y después el racionamiento. Yo diría que tendríamos que desaprender para aprender, tendríamos que primero experimentar, eso se lo decía a varios obispos y sacerdotes. En el Ministerio de Liberación y Exorcismo, en el Ministerio Paranormal, primero se vive el hecho y después se analiza. Recuerden que yo soy un hombre de ciencia y de fe y de ciencia. Me gusta mucho investigar, me gusta el saber
por qué, el cómo y el para qué. Pero hay cosas que hay que aceptarlas y vivirlas y experimentarlas, porque hasta que usted no lo experimenta, usted no puede tener el panorama completo de las diferentes dimensiones. El ser humano es bidimensional, tiene un abanico de multiuniversos y de multioportunidades. Es una cuestión que nosotros tenemos que trabajar todo el tiempo. Los apóstoles tenían su ministerio, ya iban bien adelantados. Esto no ocurre solo al principio, sino ya adelantados, cuando ellos han tenido que experimentar, vivir, aprender en la marcha, hacer muchas cosas. Pero llega el momento en que tienen que enfrentar algo que ellos, se sale el conocimiento de ellos, se sale de la relación que tienen que tener directa con Dios. No crean, por más espirituales y por más trabajo espiritual y estar con el Mesías, con el Señor, igual nosotros, por más estudios, por más conocimiento de la palabra de Dios, por más encuentro personal, hay momentos que quedamos como en blanco, quedamos como para dónde voy, qué es lo que hago, para dónde quiero ir, qué es lo que Dios que quiere de mi vida. Por eso tenemos que escudriñar y buscar y estar todo el tiempo unidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y eso se hace un trabajo continuo, un trabajo diario, un trabajo de encuentro personal con Él. A veces creemos que el nivel espiritual, y eso yo se los he dicho varias veces en varios en vivos, es como si usted sube una escalera y llega un peldaño y dice, no, yo estoy cansado, ya de aquí para adelante sigo a otro, yo me quedo ahí a descansar y espero un rato. Pero el problema es que no es que usted se quede ahí quieto, sino empieza a bajar. Porque el camino espiritual siempre es hacia arriba, siempre es subiendo, siempre es escalando, siempre es creciendo espiritualmente y ganando espiritualmente. Es más, hasta en el reino de los cielos, ellos tienen, según San Agustín, San Anselmo, Tertuliano, Orígenes, San Anselmo, San Jerónimo, Santo Tomás, bueno, todos esos grandes sabios decían o llegaban a esa conclusión de que en el reino de los cielos también habían diferentes niveles y tenían diferentes entrenamientos y capacitaciones y emprendimientos espirituales. Exactamente, nosotros tenemos que tener claro que podemos crecer espiritualmente, pero si no avanzamos, no evolucionamos, sino involucionamos, echamos para atrás. Y es eso lo que los apóstoles tienen que llegar a enfrentarse y ver una situación en la cual se les sale de las manos. Por más berracos, por más echados para adelante, por más que estuvieron con Jesús, por más que fueron a muchos lugares a evangelizar, se dieron milagros de prosperidad, de sanación, de liberación. Y llegaron contentos y le decían, mira señora, hasta los demonios se me sujetaban, les dábamos chumbimba, eso lo cogíamos por mi cuenta y tenga, y los levantamos. Llegaron a un momento que no solo sería ahí, sino serían muchos momentos donde ellos estarían entre la espada y la pared, una encrucijada que no sabían qué hacer. Por ejemplo, cuando a Jesús lo raptan, lo secuestran, porque eso fue un vil secuestro. Llegaron de noche como si fuera un vil ladrón y se lo llevaron, lo secuestraron, buscando deshacerse de Jesús, el momento más eh, conveniente para ellos para raptarlo. Quedaron como ovejas sin pastor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto se acabó, ya para dónde voy. ¿Qué? Entonces muchas veces ellos tuvieron que enfrentarse en muchas cosas. Que es más, llega ahorita Jesús en el Evangelio y le dice, ¿hasta cuándo me los tengo que soportar? No solo a los apóstoles que los está reprendiendo, sino a los que están a los lados también. Porque no es solo una cuestión de la liberación solo de ellos, sino también de los demás, o sea, es un complemento. Y entra un diálogo muy interesante con este padre que busca la sanación de su hijo. Solo el que vive en momentos tan difíciles entiende que es esta situación. Entonces es muy importante entender que los apóstoles, tiempo después, hasta el último día de su existencia, ellos tenían que seguir
trabajando en su crecimiento espiritual. Ahí viene el Espíritu Santo, el Paráclito, el Dador, el que se pone el uniforme, el que le dice, Miguel, camine hermano, vamos a aprender, camine hermano, le voy a enseñar. Y eso, para mí, que yo llevo muchos años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, hay muchos casos de muchas áreas: sanación, liberación, prosperidad, restauración de hogares, emprendimientos, crecimiento espiritual, dones, facultades, bueno, toda esa vaina. Hay cosas que a veces yo no conozco. Y eso que yo soy una persona muy aplicada al estudio, y junto las dos, lo espiritual y lo intelectual. Pero de todas maneras hay cosas que yo digo, uff, quedo así plop, como con Dorito pues, se echa para atrás. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago? Entonces sí hay que tener una conexión muy importante con el Espíritu Santo y hay que trabajarla todo el tiempo. Jesús lo deja para que nosotros sigamos en ese proceso, en ese crecimiento espiritual. Entonces por eso perdemos muchas oportunidades, por eso hay cosas que no se nos dan, por eso perdemos muchas oportunidades, por eso nos encerramos, nos ahogamos en un vaso de agua, porque hay cosas que superan nuestro entendimiento. Pero a eso no hay que salir corriendo, sino al contrario, hay que hacerle frente y hay que buscar la solución. Busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se abrirá. Todo el que pide recibir, el que busca encuentra. Y créame que con oración, esfuerzo, viviendo la espiritualidad, viviendo lo que Jesús envía, Dios nos da sabiduría y Dios nos da esperanza y Dios nos da fortaleza y Dios nos permite descubrir qué es lo que está pasando. Por eso es que yo hago las predicciones que ustedes ven y muchas han salido. Unas negativas, unas positivas. Sorry, lo siento, pero pues es lo que el Señor me muestra. No puedo cambiar las cosas. Pero con la oración todos podemos, por eso lo comparto. Y es algo muy importante que el Señor se puede revelar a nosotros. El Señor nos puede mostrar muchas cosas. El Señor puede hacer de que prosperemos, que sanemos, que nos liberemos de muchas enfermedades, de maleficios, de hechicería, brujería. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando ese crecimiento espiritual. Y eso lo dejamos muchas veces de lado por otros conocimientos, muchos más mundanos, por cuestiones que sí son importantes también en otros temas, pero el más importante es la espiritualidad, cosa que uno aprende ya de viejo. De joven no es que le interesa a uno mucho los temas, como que le rehuye esto y lo otro. De pronto en nuestros hogares o casos esto no se maneja una espiritualidad como tal. De pronto un ritualismo sí, pero como espiritualidad muy poco. Y es eso lo que nosotros tenemos que rescatar de lo que el Evangelio hoy nos habla. Ahora, mi opinión como exorcista es muy diferente, porque ya no lo vamos a tomar tanto desde un punto de vista eh, teológico, ¿sí? De crecimiento teológico, de análisis teológico, sino eh, como les voy a dar mi opinión como exorcista, pues ya que tenemos el tiempo de una predicación de una cristiana, me da tiempo para hablar de estos temas, pero ustedes que son curiosos, y para tocar un poco el tema para que entiendan un poco sobre esto de las posesiones. Cuando volvieron donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutían con ellos. Me imagino que estaban discutiendo, estoy leyendo, les volviendo a releer el Evangelio, están emberracados porque me imagino que están haciendo un juzgamiento ni el berraco a los apóstoles. Bueno, pero usted qué, no sé qué, entonces su Jesús, ¿y para qué se mete en esto si usted no sabe, no sé qué, usted no sirve para nada, y por qué no sé qué? No, ese está enfermo, no lo jodan al chino, no. Bueno, ustedes ya saben cómo es esas vueltas de raras. En cuanto la gente, eso es versión Monseñor antes tirado, cuando la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Claro, porque ellos no pensaban que Jesús iba a llegar en ese momento. Entonces Jesús les dice, bueno, ¿qué es lo que tanto están jodiendo? ¿Qué es lo que joden? A ver, ¿qué es lo que están hablando? Entonces ellos le dicen, de la gente le contestó, maestro, he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que lo deja mudo. Espíritus mudos hay, existen, por trabajos de brujería, porque hay trabajos que los amarran a esos demonios
que no permiten hablar. Hay unos trabajos muy, muy de alto nivel que hacen de que precisamente para que no pueda uno eh, llegar a esa información, porque uno hace un interrogatorio de qué es lo que sucedió, para poder que escupa, así lo escupa el nombre de ese Chucky, de ese alien, de ese depredador, los amarra. Aunque hay espíritus, demonios sobre todo, espíritus muy viejos que ya no recuerdan ni su nombre, con eso les digo todo. Espíritus desde la creación, demonios desde la creación, que ya han olvidado su nombre, ya no tienen esa métrica. Porque el nombre para las religiones semíticas, para el pueblo judío, islámico, cristiano, mesopotámico, egipcio, sumerio, arcadiano, todos esos mesopotámicos, el nombre es vida y el nombre es la estructura de organización con que usted está. Lo que no tiene nombre no existe, no le busque, no lo va a encontrar, porque Dios todo lo creó y todo tiene un nombre y le dio potestad al ser humano. En el Génesis vemos, y le dijo Dios al hombre, dale el nombre a cada cosa. Entonces vaca se llama vaca, tigre se llama tigre, suegra se llama suegra, bueno, esos son animales raros. Entonces, él le dio esa potestad, entonces cada nombre tiene un significado. Cuando uno va a poner nombres a los hijos, tiene que buscar y mirar muy bien. Pero no nos vamos a extender ahí. Eh, Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo. Él echa espuma por la boca. A los ojos de un médico, un psiquiatra o una persona que no ha estado en muchos exorcismos, porque para conocer de esto tiene que estar en muchos exorcismos, esto es algo que se llama un ataque epiléptico. Es así se da. Hay diferentes tipos de ataques epilépticos, pero el generalizado es este. Entonces, en la antigüedad sabían que era un ataque de epilepsia, sí sabían. La medicina no estaba tan atrasada como nosotros a veces pensamos. Es más, se han encontrado hallazgos de los romanos, de los griegos y de los esenios, perdón, los sumerios y los egipcios y los hindúes, donde hacían cirugías que hasta hoy se preguntan cómo las hacían. Hay mucha información que se perdió a través de los siglos, pero en el tiempo de Jesús sabían que habían problemas mentales también, sabían que habían locura, ¿sí? O lunáticos. ¿Por qué lunáticos? La luna influenciaba, entonces salía la luna y se les corría el champú. Y eso pasa muchas veces con los que tienen problemas mentales. Hay una influencia de los astros en la Tierra. No estamos hablando de astrología, estamos hablando de física. Y para las cosechas, para las mareas, tiene que ver mucho el sol y mucho la luna. Bueno, pero también hay posesiones donde la persona queda inmediatamente lo manda al piso, inmediatamente empieza a botar babasas y también se le corren los ojos, pero no es un ataque epiléptico, sino es un ataque de posesión. Si hay algo que se llama posesión mixta, que tiene su problema mental y su problema físico, biológico y el problema de posesión, que esos son los casos más difíciles. Por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Esas son las señales, como les digo, de un ataque epiléptico, pero también hay algunos casos de posesiones donde dan esa, esas señales. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Imagínense los pobres dándole y dándole y nada que podían sacar. Entonces, claro, están criticando y diciéndoles y fregándoles la vida. Les salió a deber. Él les contestó, qué generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo. O sea, él exclama eso porque está enseñándoles a ellos. Es una forma, no es de vaciarlos, regañarlos, porque sí, sino de que tomaran conciencia de que hay un poder dentro de nosotros grande y maravilloso que está sujeto a la fe.
Y eso, esa certeza, no es solo fe por creer, sino esa certeza de que Dios está con nosotros, es la que hace los milagros de poder, los milagros maravillosos, los milagros grandes de progreso, de sanación, de liberación. Pero llegar a ese nivel alto de fe es muy complejo. Se lo llevaron y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho. Esto pasa muchas veces. Hay una unción en el exorcista y se los cuento por experiencia de muchos años, llegando a una casa, por ejemplo, yendo, hay algo que se llama la mirada del exorcista. San Pablo la tenía, que es una mirada con mucha fuerza espiritual. Ah, pues a mí me fregaban que el mal mirado. Entonces, porque no, pero es que eso es otro cuento. Yo salía y caminaba, iba por ahí y yo no veía, yo iba para donde iba y es que yo me pongo a analizar, hablo yo con yo y analizar cosas y pendejadas y pensar vainas y yo voy así, me voy, pero es que ni siquiera miro para adelante, yo voy, voy por allá en la nebulosa por allá. Entonces, claro, yo paso y hay alguien que me conoce por ahí que no lo veo, entonces dicen que es que los mire mal o no sé qué, o soy creído. No, es que muchas veces en buses, por ejemplo, cuando me montaba en Transmilenio, ay, no, señor, monta Transmilenio, sí, en la época ya no, no, porque ya todo me queda cerquita y prefiero no. Pero en muchas épocas, en chalupa, en burro, lo que fuera, yo misioné por muchos lados y eso eran viajes a pata, a quimba, lo que fuera. Y entonces iba en un bus o iba en cualquier lado por ahí y entonces la gente pasaba y yo no ni los reconocía. Imagínense cuánta gente en estos 20 años y más de atender gente. No, que me miró feo, que no sé, después, yo no sé, que fulano lo vio, que no sé qué, yo no veía, yo no reconocía a nadie, yo iba a donde iba, eso yo iba para donde yo iba. Volviendo al caso, para que no se me vayan por otro lado, la mirada del exorcista es una mirada de poder. Cuando hay este tipo de personas que tienen su chuki adentro o su cosa negativa, se alborota, empieza a haber una reacción. Por ejemplo, en la oficina, en el primer piso está la recepción y la capilla, en el segundo está mi oficina. Muchas de las personas van a ir varias veces, se pierden, han ido varias veces, se pierden. Les pasan muchas cosas porque los chukis se meten, este hijo de madre no lo voy a dejar ir a que haga los tratamientos. Hay varios que, no, que tratan de entrar y no pueden. Bueno, porque yo le pido a los ángeles que me custodien, ¿no? A Miguel ahí que se pare con su espada y su lanza. San Rafael y hermanito no me deja aquí entrar ningún chuki. Y entonces van a entrar y se chuquisean, se caen al piso, gritan, entran en desenfreno. Por eso yo les digo, si están chuquiciados, no vengan, que venga un familiar a nombre de ellos para yo empezar a hacer un tratamiento. Muchos no pueden ni subir la escalera porque entran en liberación. Otros se sientan y a los 2 3 minutos empiezan, me toca sacarles, sáqueme a ese señor de ahí o a esa señora porque va a entrar en posesión y se vuelve agresivo. Con los tratamientos ya después vienen y se sientan y charlamos y bueno, todo esto y lo otro. Muchos me dicen, es que usted es serio, que no sé qué no, yo es que yo estoy en lo que estoy, yo no vengo a hacer visita ni club social. Yo le digo, siéntese, escriba, yo ya veo qué es lo que hay que hacer, trabajemos, hagámosle, y porque pues hay mucha gente, entonces hay que atenderla y ayudarle. La idea es ayudarle al número más grande de personas que uno pueda colaborar. Entonces, la presencia de Jesús o la presencia del exorcista sí hace de que hayan estas manifestaciones fuertes. Entonces, a esto sí, también es otra señal de que el texto no está hablando tanto en cuestión mitológica, literaria o teológica, sino que hay unas señales acá que sí son desde mi experiencia y de otros exorcistas en el mundo que lo hemos vivido. Cayó en tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó, desde niño. Hay espíritus hay entidades que desde a los niños muy pequeños se les meten. Y esos son los más difíciles, sobre todo cuando son jóvenes, niños. Son casos muy difíciles. Y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Hay diferentes tipos de posesión, de grados de posesión. Hay uno que es a veces completa. Y en esa
en esa posesión completa hacen que ellos, esa entidad o las entidades, los demonios, los chukis que estén adentro, no permitan que haya un control, una conciencia total, parcial. Entonces ellos a veces pueden cometer muchas cosas y por lo general hacen muchas cosas porque los mismos espíritus los obligan a que hagan ciertas cosas y ellos a veces no entienden, no son conscientes, semiconscientes o nada conscientes. Después es que vuelven como al emerge su su conciencia, su espíritu, y ahí es cuando ellos, cuando dicen, uy, ¿yo qué hice? Entonces le cuentan, mire, pasó esto y esto y esto. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Le está pidiendo, le está suplicando. En la época de Jesús no era el único que sacaba chukis. Él es el más famoso, el más poderoso, según los textos y pues la fe y todo lo que nosotros conocemos. Pero extrabíblicamente sí hay varios comentarios donde hablan de que él era muy reconocido por las sanaciones y las liberaciones como exorcista. Pero no era el único, habían exorcistas itinerantes que iban por lo menos, generalmente eran fariseos, ¿no? Que se dedican al ministerio de liberación y exorcismo, pero habían de otras líneas también, o esenios, pero no tienen tanta reverencia como la tuvo Jesús. Jesús le respondió que si puede, todo es posible para quien cree. Esta es una frase muy importante que nosotros debemos de pensar de que estando con Dios, teniendo su poder dentro de nosotros, podemos llegar a hacer cosas muy grandes. Se nos pueden abrir muchas bendiciones, pero todo es posible para el que cree. Creer, cuando habla la Sagrada Escritura, creer no es simplemente un concepto filosófico eh, o teológico, podríamos llamarlo así, sino de vida, de praxis, de tener una certeza total del poder de Dios, total, poderosa. Pero es muy difícil llegar a eso, por eso hay que trabajar mucho en la fe y hay que cultivarla y hay que hacerla crecer y tenemos que trabajarla con quién, con el Espíritu Santo. De creer, creo, no creo de tal vez, de pronto, quizá no, sino creo es de totalmente, creo en Dios Padre Todopoderoso, acuérdense del credo, de creer de certeza, total, o sea, no hay duda, no hay nada, es totalmente, es eso. Y llegar a ese grado de seguridad y de certeza es de mucho trabajo, pero se logra. Y ahí es cuando se dan los milagros. Esa es la fe poderosa, esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que hace milagros de sanación, de liberación, de prosperidad. Cuando hay algo que supera nuestra racionalidad, que supera nuestra mente, va más allá, pero no es simplemente un concepto, un, un análisis de algo, no, es algo de vivencia total dentro de su ser, dentro del corazón. Acordémonos que el corazón para los no es un órgano solamente, o es de sentimientos de amor, ay, yo te amo desde el corazón, no, 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 ahí viene el pensamiento, la razón, viene la fe. Entonces el corazón, cuando hablen en la salida del corazón, está muy vinculado al ser, a la esencia divina, al, al todo lo que se mueve porque es integral el, el greco-romano o helenístico o la filosofía griega o a un pensamiento greco-romano, es Tritapit, es dividido en tres, eh, cuerpo, alma y espíritu. En el judaísmo no, en las culturas mesopotámicas usted es una unidad, un ser concreto, y en ese ser el corazón es muy importante para que lo tengamos muy presente. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó, creo, pero socorre mi falta de fe. Está siendo humilde y está reconociendo que necesita que esa fe crezca. Él dice creo, pero este creo, él está mencionando es quiero creer, necesito que me ayude.
Esa es la oración que nosotros debemos de trabajar todos los días. Señor, aumenta mi fe, dame más fe, como dice el apóstol Santiago, el que esté carente de fe, que la pida, que el Señor la da en abundancia. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, respondió al espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Hay una separación entre chukis, demonios y espíritus inmundos. Espíritu inmundo, hay una categoría muy grande y pueden ser de muchas clases. Espíritu sordo y mudo. Él ya había analizado y él sabía que era sordo y mudo. ¿En qué pasa? Hay espíritus sordos y mudos. Sordos que se hacen los pendejos y no quieren escuchar. Mudos porque no quieren hablar. Y no tiene el nombre que es la esencia de ese ser. Entonces Jesús llega a la aproximación de del defecto, no cualidad, sino del defecto de ese espíritu, que es sordo y mudo. Y le ordena, yo te ordeno, sal de él. Yo te ordeno, porque es el Señor, porque es Dios Todopoderoso. Uno no puede llegar a decir, yo le ordeno por Andrés Tirado, porque yo no tengo ningún poder. Yo te ordeno en nombre del Padre, yo te ordeno en nombre del Hijo, yo te ordeno en el nombre del Espíritu Santo, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo. Ah, eso es otro cuento. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Sal de él. Le da la orden de salida, que es una de las órdenes más importantes, y una doble orden que es no volver a él. ¿Por qué? Porque estos espíritus por lo general vuelven y la posesión es peor. Eso en otro evangelio lo habla Jesús. Dando un grito, sacudiéndolo fuertemente salió. En muchos exorcismos que son de este tipo, que yo he tenido de sordos y mudos también, y que hacen que las personas que hagan muchas cosas, muchas vejaciones, muchas cosas muy fuertes. Eh, una forma de salida, no en todos, aclaro, no en todos, es dando un fuerte grito y sacudiéndolo fuertemente, vibrando fuertemente el poseído. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Hay liberaciones tan fuertes que hay momentos en que cuando hay la liberación queda como dormido, queda como privado, queda como blanco, queda como pálido, queda como sin vida. Y a los primeros exorcismos fuertes que yo tuve, en la liberación, en unas batallas ni las berracas, llegaba el momento que en la liberación ya final, después de sacarle varios chuques, porque muchos tienen varios chuques, eso no es solo uno. El último, era tanta la fuerza que ellos sacan como parásitos, se alimentan, que la persona quedaba sin fuerzas, quedaba muy mal destrozada, muy muy mal, se veía casi como un muerto y a veces sin gestos como de vida. Entonces yo me pegaba unos sustos ni los berracos. Ya después fui entendiendo que esos son manifestaciones de algunos casos de exorcismo en posiciones muy fuertes. En algunos casos, no todos son así. Ya después del tiempo, ya eso se vuelven unos bizcochos, unos papis, unas mamis, unos bizcochotes, mejor dicho, no, es que, ¿para qué les cuento? Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y el muchacho se puso en pie. Quiere decir que la rehabilitación es muy fuerte y así ha pasado. Quedan vueltos nada y en el piso se les ayuda un poco a parar y ya ellos cogen como vida. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte. Ellos tenían una cuestión con Jesús, era que ellos saben, y Jesús tenía sus encuentros para estar con ellos. Él solas con el Padre, él sola con algunos discípulos, él solo a veces con todos los discípulos o apóstoles, porque habían cosas que les enseñaba de forma especial a ellos y podían discutir y hablar de muchas cosas. Entonces ellos llegaban y le preguntaban, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió, esa clase solo sale a fuerza de oración. En el siglo IV V, una de las primeras traducciones, eh, bueno, uno de los documentos, no me acuerdo el nombre, aunque la memoria a veces uno cuchito,
Eh, Esto ya lo corregirían en las próximas ediciones, por ejemplo en esta y en otras. Dice, esa clase solo sale a fuerza de oración. Hay en algunas traducciones, hay solo demonios que salen o solo espíritus que salen a, eh, solo con oración y ayuno. Esa palabra ayuno es muy importante en los exorcismos. Algún día vamos a hablar del ayuno. Jesús no ayunaba todo el tiempo, entonces no nos volvamos fanáticos del ayuno. El ayuno es muy importante y muy de gran ayuda espiritual y material, pero no lo cojamos como violín prestado. Pero esa frase añadida de oración y ayuno fue, en los textos originales no estaba, estaba oración. Entonces hay demonios, y esto sí por experiencia propia. Bueno, en todo esto concuerdo que fue una experiencia vívida, una experiencia real del Ministerio de Liberación y Exorcismo de Jesús. Eh, Hay exorcismos que hay que orar de forma especial para que se den la liberación, tanto el poseído como la familia como de uno, porque a veces no se dan las liberaciones porque hay algo que detiene esa liberación. A veces es falta de oración específica, entonces es un demonio específico, un espíritu específico, hay un trabajo de brujería que hay que romper específico para que se dé la liberación. Entonces sí es real lo que Jesús enseña de que hay espíritus o demonios, porque hay esas dos categorías. Yo lo clasifico así: tipo A, desencarnados, personas que vivieron, así como usted, como yo, que desencarnaron y no quisieron irse a la presencia de Dios, o por X o Y circunstancias están en algo que Manuel Milingo y otros exorcistas lo llaman el mundo intermedio, eh, que es un paralelo, es estar entre el más allá y el más acá. Entonces está entre los... Entonces ahí se ven los fenómenos poltergeist, los espíritus, las entidades, los entes, bueno, en fin. Pero fueron vivos, si lo queremos llamar así. Y los tipo B, que son las posesiones más berracas, más fuertes, son demonios, ángeles caídos, que eran los ángeles que se rebelaron, quisieron dar un golpe de estado. Y en la Sagrada Escritura hace una discriminación clara entre espíritu y demonio. Claro, depende de quién la lea. Depende, como yo, esto me extendí bastante, pero quería que quedara bien claro. Depende de la experiencia vital, de vida, de cada persona puede entender el Evangelio. Les di uno de los mensajes, bueno, podemos sacar muchos mensajes supremamente fundamentales, importantes, pero al principio de la predicación les hablé de la constancia, la dedicación del crecimiento espiritual y que es continuo, es de todos los días. Y ya desde la versión como exorcista, ¿qué pienso del Evangelio? Y qué puedo constatar con cientos de liberaciones y exorcismos que yo he hecho y que muchos otros exorcistas han hecho, y que nos sumamos a que este relato no es ficción, no es ficcionado, no es un símil, no es una parábola, no es un mito, una leyenda, una fábula, no, tiene muchos elementos, argumentos de la realidad. ¿Esto quién lo dice? La persona que puede estar y ver y vivenciar lo que Jesús enseña. En este caso, Ministerio de Liberación y Exorcismo, mi experiencia de muchos años. Pero si lo lee un eh, literario, un académico, pues dirá, no, esto es un problema de un ataque de epilepsia y ya, y se sugestionó y por medio de la sugestión se dio el efecto placebo y se sanó. Hay muchas teorías al respecto, todas pueden entrar, claro, pero desde mi experiencia es maravilloso ver y constatar que lo que Jesús nos dejó es verdad, lo que Jesús nos enseña es total, y si queremos grandes milagros, nuestra fe tiene que trabajarse todo el tiempo, un trabajo continuo, disciplinado. Así vamos a llegar a tener bendiciones. Por eso a veces decimos, Dios no me escucha, me porto bien, hago esto y lo otro, pero no consigo esas bendiciones. Entonces es muy importante tener muy claro que Dios tiene todo un propósito y Él nos quiere bendecir, pero para llegar a esa bendición necesitamos una fe
indómita, una fe poderosa, inquebrantable, una fe que trascienda la razón, la mente, lo que hay alrededor nuestro, que trascienda, que nos haga subir a la presencia del Señor.